televidente me ha solicitado que lo noticie y que de paso noticie a la teleaudiencia acerca del afilador ambulante. Bueno, solo he podido allegar algunas noticias, ¿no? Pero creo que son las suficientes para que el preguntante se sienta complacido. En primer lugar, el afilador ambulante no fue personaje del 800. No lo mencionan los costumbristas y limeñistas del 19. Por ejemplo, Fuentes, Palma y Arona. Ninguno de ellos lo menciona. Y menciono así a estos tres señores, no solo porque ese es el orden cronológico, sino porque también es el orden de principalía, ¿no? O como decía Nudo Delgado, principalidad, ¿no? Yo prefiero principalía, además está en el drive. Efectivamente, pues el conocedor mayor de Lima, ¿no? De la Lima del 800 ha sido Manuel Atanasio Fuentes, alias el murciélago, ¿no? Palma trabajó con Fuentes cuando Fuentes dirigía el Mercurio, ¿no? Y trabajaba con Ricardo Palma, Arnaldo Márquez y otros. Y Palma le ha dedicado una de sus tradiciones que se titula Don Marcos Jiménez de la Espada. Y cuenta ahí que, textualmente, dice que Fuentes era un caballero muy ilustrado y generoso. Y cuando ellos, los periodistas que trabajaban bajo las órdenes de Fuentes, se habían quedado sin dinero y todavía no llegaba pues la mesada, entonces Palma iba donde Fuentes y le decía: don Manuel, adelánteme 20 pesos, porque por entonces no habían alumbrado los soles, ¿no? Nuestra moneda era el peso. Y entonces, refiere Palma, don Manuel, sin chistar, sacaba su cartera y le entregaba, ¿no? 20 pesos del Banco de la Providencia, ¿no? Y Palma agrega y dice: así daba gusto trabajar, ¿no? Por supuesto, con este caballero. Bien, pero ninguno de ellos, repito, lo menciona, de modo que no fue personaje decimonónico el afilador ambulante. Creo que surgió por estos lares en 1910 o tal vez en 1915. He conversado sobre el particular con el doctor Jorge Puccinelli Converso, que ya tiene suficientes años para recordar aquella época, y él me dice que cuando niño, ¿no?, ya veía a los afiladores ambulantes, o sea, que los veía cuando imperaba Leguía, o sea, en pleno oncenio, en la década de 1920, ¿no? La instalación del afilador ambulante consiste en una rueda de esmeril acoplada, ¿no?, a una polea de transmisión que se acciona mediante un pedal. En este caso, no se trata del esmeril stricto sensu, que es una roca negruzca y durísima, tan dura que es capaz de rayar todos los cuerpos con la sola excepción del diamante. No se trata del esmeril stricto sensu, sino de una piedra artificial, ¿no?, que viene en forma de rueda y que sirve para afilar instrumentos metálicos y para pulir o desgastar otros objetos. Yo recuerdo que la gente acomodada nunca se sirvió del afilador ambulante, nunca recurrió, ¿no?, a los servicios del afilador ambulante, cuya clientela, ¿no?, predominantemente era de la clase popular o de la clase media baja, ¿no? Ahora, la misma clase media, ocasionalmente los que podían, ¿no?, imitaban a los de la clase con mayores recursos. Y entonces
no acudían al afilador ambulante, sino a una cuchillería que las había entonces, y la más famosa y la de mayor prestigio era la cuchillería de Juan Bet, cita en la 4ª cuadra del Jirón de la Unión en pleno centro de Lima. Y recuerdo al respecto, y me remonto al primer lustro de la década de 1950, recuerdo que cuando un gallero quería afilar sus navajas o cuchillas con las que iba pues a jugar sus gallos esa misma tarde o al día siguiente, era una jugada importante de 7-4, entonces las enviaba pues oportunamente donde el maestro afilador de una cuchillería, y no se le ocurría no contratar los servicios de un afilador ambulante, ¿no? Ahora, desde hace... también me preguntan que cuál es la cuantía de los afiladores ambulantes, ¿no? O sea, qué número ha habido siempre o cuántos han sido en general, ¿no? Si abundantes, si pocos, si no tantos, etcétera, ¿no? No, nunca han abundado, ¿ah? Y los más de ellos no son capitalinos, los más de ellos son provincianos, y una buena parte de estos provincianos son de Huancavelica, ¿no? Hasta ahora, sí, son de Huancavelica. Eso quizá explique por qué se anuncian por las calles con una zampoña, ¿no? La zampoña, pues, es un instrumento musical que se ha encontrado, pues, ¿no? Desde la época del Imperio Incaico, ¿no? Es un instrumento muy antiguo entre nosotros. Bueno, yo supongo que en los inicios los afiladores ambulantes usaron efectivamente pues zampoñas auténticas, ¿no? Porque las que usan ahora, si ustedes se fijan, no son zampoñas de plástico, ¿no? Y además con muy pocos tubos. Y ahí tocan una melodía elemental con que anuncian pues su presencia en las calles de Lima, ¿no? Ahora no tanto en las calles de Lima, sino más bien en los barrios, ¿no? Periféricos, ¿no? Donde hay más afiladores ambulantes y donde ellos lógicamente cobran menos, ¿no? Porque claro, en esos barrios un afilador ambulante cobra $1 sol por cuchillo, pero ya cuando viene a Lima, en el centro de Lima o en lugares aledaños, entonces cobra 2 o 3 soles por cuchillo. Desde hace unos 15 años, poco más o menos, con la aparición del afilador eléctrico portátil, ha disminuido ostensiblemente la cuantía de afiladores ambulantes, ¿no? Que, como digo, por lo demás, nunca abundaron en esta ciudad. El afilador eléctrico portátil, en su modelo más completo, tiene 2 esmeriles, ¿no? Uno de grano menor, para afilar cuchillos y tijeras de uso doméstico y ocasionalmente armas blancas, y otro de grano mayor para afilar hachas, hachillas o hachuelas, machetes y podaderas, no sé, esas tijeras para podar que se usan en los jardines, ¿no? También. Ese es el modelo más completo. Hay otro modelo que tiene un solo esmeril, que cuesta menos, por supuesto, y hay otro modelo también con un solo esmeril, pero más pequeño, ¿no? No sé si me indican que debo hacer acá una primera pausa. En el siguiente segmento haré a ustedes una demostración de este afilador eléctrico, ¿no? El modelo con 2 esmeriles. Y ya volveremos. El esmeril es una piedra artificial en forma de rueda y no el esmeril estricto sensu, que es una roca negruzca. Esta piedra artificial no es negruzca, es gris. Es una roca negruzca, el esmeril auténtico, que raya todos los cuerpos menos el diamante, ¿no? Bien, este es el modelo, si la cámara por favor lo toma, ¿no? El afilador eléctrico con 2 esmeriles. Este es el esmeril de grano menor, y entonces nosotros colocamos aquí suavemente el cuchillo. Lógicamente hay que hacer varias pruebas y hay que agarrar práctica, pero con unas cuantas veces
ustedes verán que pueden ya hacer buenas afiladas. Nunca hay que apretar demasiado porque si no se desiguala la hoja. Hay que apretar suavemente y con pulso seguro porque la rotación de la rueda es bastante acelerada. Este afilador automático permite hacer afiladas más rápidas y precisas. Después, por supuesto, de un corto entrenamiento, ¿no? Porque hay que pues, hacer pruebas y ensayos para ya dominar el asunto, ¿no? Pero no toma mucho tiempo, ¿no? Pero es mejor, las rotaciones son muy parejas y son bastante aceleradas. Y además, y esto también es importante, a la larga resulta más económico que el afilador ambulante. ¿Por qué? Vean, en ciudad, no me refiero a extramuros, pero en ciudad un afilador ambulante le cobra 2 o 3 soles por cuchillo. En una casa donde hay 4 o 5 personas o 6, ¿no? Hay 6, 8 o 10 cuchillos. Entonces, si cada cuchillo son 2 o 3 soles, entonces estamos hablando de 25 o 30 soles mensuales, suponiendo que solamente se haga afilar los cuchillos una vez al mes, cosa que no debe ser, ¿no? Pero digamos, ya una vez al mes son 30 soles. 25 o 30 soles, lo cual al año significa pues 300 o 360 soles. Y entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces esto es económico? Por una sencilla razón, porque este modelo que ven ustedes con 2 esmeriles cuesta desarmado 120 soles y armado 150. De modo pues que resulta mucho más cómodo, ¿no? que el afilador ambulante, ¿no? El modelo de un solo esmeril cuesta 100 soles y el modelo de un solo esmeril pero más pequeño cuesta 80 soles. Entonces, para que pudiera el afilador ambulante competir con el esmeril eléctrico, tendría que cobrar por afilada 50 céntimos o menos. Y a estas alturas o en estas honduras, ya pues el afilador no puede hacer eso. Se arruinaría, ¿no? Sería un negocio, pero fatal, ¿no? Entonces, está pues lentamente desapareciendo de las calles de Lima el afilador ambulante, ¿no? Después de haber estado pues unos 120 o 130 años recorriendo las calles de la capital. Bien, luego he recibido algunos correos electrónicos de libros. Vean, quiero decir, acá hay libros. Solamente he recibido este libro de la Universidad Católica de Augusto Castro, La filosofía entre nosotros, 5 siglos de filosofía en el Perú. Aquí, este es un libro reciente de Augusto Castro, La filosofía entre nosotros. Lo he hojeado, ¿no? Así, ligeramente, y 2 únicas cosas, ¿no? Cuando se ocupa de Mariano Hilario Cornejo y Centeno, ¿no? La única fuente que cita es Basadre, ¿no? Le doy el siguiente dato al doctor Augusto Castro. La biografía más completa que se ha escrito sobre Mariano H. Cornejo es la biografía que escribió Hugo de Negri Cornejo, ¿no? Hijo de la hija de don Mariano H., la señora Cristina, ¿cierto? Pues estaba emparentado muy estrechamente el autor de esta obra que acabo de mencionar. Ese es el estudio más completo, ¿no? Si hay ocasión, yo encantado de facilitarle una copia, pues es un estudio desgraciadamente que casi no es conocido, pero tiene muchos más datos, siempre mucho más amplio que lo que dice Basadre y que lo que dice también Sánchez, ¿no? Porque Sánchez también publicó algunas notas muy interesantes sobre Mariano H. Pero esa es una observación. Y luego otra observación donde, hablando de Ruiz de Montoya, me parece, ¿no? Estoy hablando de memoria, menciona la palabra idiota y dice que en esa época, hablemos de hace 2 o 3 siglos nada más,
significaba hombre ignorante, ¿no? Y no el que padecía pues de una grave alteración mental, que un retardado mental, no en ese sentido, sino en el de simplemente persona que no tenía letras, ¿no? Una persona iletrada, sin ilustración, un ignorante, ¿no? Un inculto. Pero esa acepción es una acepción antiquísima, es una acepción griega. Y yo le digo esto porque yo tengo un escrito sobre el término idiota, ¿no? Y cito una serie de lugares de Unamuno, donde Unamuno usa exclusivamente esta palabra idiota en el sentido, digamos, de ignorante, de inculto, de persona rústica, ¿no? Por ejemplo, para él Sancho Panza era un idiota en ese sentido, ¿no? Y pone una serie de otros, es muy interesante. Bueno, pero más adelante ya podré hablarles ya más desenvueltamente acerca de esta obra, porque sencillamente hojeándola, ¿no? Me fijé en 2 o 3 cositas, pero por supuesto no son tachas, ¿no? En absoluto, son simplemente apuntaciones al paso. Bien, un televidente me dice que si en mi sentir nuestra época no es una época en la que prácticamente se idolatra a la ciencia, ¿no? Y que se confía en que toda la solución de los 1001 males de la especie y de los males que aquejan al mundo y al planeta, la solución de todo ello está pues en manos de la ciencia y de los científicos, y si no hay otra vía, ¿no? Me piden mi opinión al respecto, ¿no? Vea, yo le voy a contestar anecdóticamente, ¿no? De la siguiente manera. El antropólogo Rio Fortune, el mayor conocedor de los brujos dobuanos. Dobu es una isla del archipiélago, de un archipiélago de Nueva Guinea, ¿no? Dobu. Realizó ahí muy importantes, en Dobu, muy importantes investigaciones. Y en el transcurso entabló amistad con uno de los brujos principales de la tribu. Pero concluidas sus investigaciones, y cuando ya Fortune se decidía a regresar, ¿no? a la universidad norteamericana en la que impartía clases, se le acercó este brujo con el que tenía cierta amistad y le dijo, estimado señor, antes de que usted se vaya, quiero hacerle un obsequio. ¿Sí? ¿De qué se trata? Vea usted, esta es una pomada que usted se va a echar en las mañanas todos los días, muy temprano, y va a permanecer invisible el resto del día. Usted comprenderá todas las cosas que podrá hacer sin que nadie lo vea. Dígame, pues, si no es formidable esta pomada. Así le dijo Fortune, sí, pero si temprano se la pone usted, invisible. O sea, hace lo que quiere, nadie lo va a ver. ¡Qué bien! Se lo obsequio. Porque usted es un tipo, me ha caído bien, en fin, es una cosa especial, ¿ah? No, así nomás no obsequio esto. Y entonces Fortune pues agradeció este testimonio de aprecio del brujo dobuano. Y luego este ilustre científico, Rio Fortune, hace esta observación que a mí me parece fundamental. Dice, naturalmente, yo nunca me puse la pomada, ¿no? Bien, yo sometí este asunto de la pomada a más de un ilustre científico. Recuerdo, por ejemplo, que cuando fue mi invitado en un programa en este mismo canal en el año 1981, cuando el invitado fue el doctor Fernando Cabieses Molina, que en paz descanse, ¿no? Ilustre científico nuestro, yo le dije, Fernando, y le contesto, ¿no? Y le pregunté, ¿y tú te hubieses puesto la pomada? Y me dijo Fernando, y eso me sorprendió, ¿eh? Me dijo, sí, pero muy consciente de que esa práctica y de que esa creencia y de que esa pomada pertenecían a un contexto cultural al cual yo no pertenecía.
Pero por deferencia y por ver qué pasaba, pues bueno, me hubiera puesto, no hay ningún problema. Pero es la misma actitud del que no cree, ¿no?, en el espiritismo, pero concurre a una sesión de espiritismo para ver qué pasa, ¿no? Pero en el fondo no cree, ¿no? Y la actitud que asumió el doctor Fernando Cabieses, que estaba muy dispuesto a ponerse la pomada, ¿no? Powell y Berger, en su libro El retorno de los brujos, dicen que si bien es cierto que no todo está permitido, todo, eso sí, es posible. Y acusan a la ciencia de colocar lo que ellos llaman barreras de imposibilidades, porque la actitud que ellos asumen es la actitud del realismo fantástico. Así llaman a esta actitud, realismo fantástico. Y rechazan que la actitud científica sea la única permisible, la única válida y la única conducente a la verdad o reveladora de él. Reconocen desde luego que la ciencia es importantísima, pero la manera científica de resolver o de contestar las preguntas que conciernen al ser humano y al planeta Tierra es una manera, sin duda importantísima, pero una manera, no es la manera. Amber Nergal, comentando esto de la pomada, dice muy enfáticamente que ponerse la pomada o estar dispuesto a ponérsela revela el mayor desconocimiento de lo que es la ciencia y la actitud científica. Ponerse la pomada equivale, dice Amber Nergal, equivale a reconocer la posibilidad del milagro, de lo sobrenatural, del indeterminismo, lo cual es inaceptable absolutamente. Además, dice, no solo eso, sino que ponerse la pomada, siendo como es un regreso violento a la magia, es también perder el tiempo y hacer el ridículo. Él ha sido muy tajante, ¿no? Creo que el asunto es importante, y vean ustedes por qué. Porque claro, ¿qué hacemos nosotros cuando ante determinado hecho o ante determinado asunto que se plantea a nuestra consideración, la ciencia no puede darnos la única respuesta cabal y auténtica, la verdadera respuesta? Porque la ciencia no ha podido todavía explicarnos una serie de cosas y parece que nunca podrá explicarnos, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la vida misma? ¿Qué es la religión? ¿No? Todo esto se puede definir por fuera. La religión se puede definir por fuera, ¿no? Un conjunto de creencias, un sacerdocio cuando lo hay, en algunas religiones no hay sacerdocio, no hay iglesia, el caso del Islam, por ejemplo, se puede definir por fuera, pero la esencia de la religión no. La ciencia hasta ahora no, creo que ni siquiera ha pretendido, ¿no? Pero si pretendiera fracasaría estrepitosamente. La gente se pregunta, ¿y la vida tiene algún sentido? Para los creyentes, por supuesto que tiene sentido, pero para los no creyentes, ¿tiene algún sentido? Eso no puede decir la ciencia. Nos dirá en todo caso, como cualquier persona inteligente lo diría, vean, tiene el sentido que uno le dé, pues, pero en sí mismo no tiene ningún sentido. Así se ha expresado el centenario, porque ya llegó a los 100 años, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Famoso etnólogo francés de origen belga, extraordinariamente lúcido. Para él, por ejemplo, como para los budistas y como para tantos más, como los positivistas del Círculo de Viena, para todos ellos la vida carece de sentido, no tiene ningún sentido.
Y son gente de primer nivel, ¿eh? Son gente realmente pensante, gente valiosa, no habla por hablar. Entonces hay cosas que la ciencia no puede resolver, pues no puede decirnos qué es, ni en qué consiste, no puede darnos una definición. Entonces la pregunta que nos hacemos es, entonces deberemos recurrir a otros medios extracientíficos de explicación para saber de qué se trata. Esa es la pregunta. Porque si ya la ciencia no puede, entonces habrá pues quizá otro medio que sí pueda, o que nos acerque más a lo que queremos saber, ¿no? Y este es un problema real. Creo que si los otros medios son el oscurantismo, o la superchería, o la extravagancia en materia de pensamiento, lógicamente todo ello es inaceptable, pues mejor nos quedamos sin saber. Pero si esos otros medios son sistemas perfectamente coherentes, integrados, con simbolismos que no son los nuestros y con apreciaciones que difieren de las propias nuestras de carácter filosófico, etc., entonces son igualmente otros medios igualmente válidos de acercarnos a la comprensión de una cosa y a la verdad de los hechos. Creo que ello no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero me parece que la pregunta es importante. ¿Deberemos recurrir a esos otros medios? Voy a poner un caso bien puntual, que está perfectamente documentado, ¿no? Y que es el caso concerniente al metabolismo de los yogis. El metabolismo de los yogis es un metabolismo especialísimo que les permite ingerir cada 12 horas un puñado de arroz y con eso se mantiene. Hay perfectamente testimonios de esto, ¿no? Perfectamente acreditados, y no hay ficción, no hay mentira, no hay engaño en esto. Hay informantes tan serios como el rumano Mircea Eliade, el famoso religiólogo, que siempre se sorprendía en el Himalaya, porque nunca podía acertar con la edad de los yogis, ¿no? De repente veía un yogi, pues, ¿no? Le parecía pues que tendría pues 35, 40 años. ¿Sabe usted qué edad tiene? 60. ¿Qué? Sí. Tiene una juventud estupenda, extraordinaria, y solamente los veía ingerir pues un puñado de arroz. Entonces, ¿cómo se puede vivir con 2 puñados de arroz al día y tener un cuerpo atlético, una salud envidiable, estar ahí bajo cero, no resfriarse, nada, ¿no? ¿Cómo se hace? El pranayama puede ser una posible explicación, pero habría también que explicar el pranayama, ¿no? Que ese es otro problema. Luego, cuando en la Universidad de Stanford, y eso lo vieron ustedes, los que suelen ver los documentales de National Geographic, ¿no? Cuando entró en una urna súper hermética que habían hecho especialmente los científicos para esa prueba, entró un yogi, ¿no? Y demostraron primero los científicos que en esa urna solamente había aire para permanecer 20 minutos, 15 o 20 minutos, y que después venía inevitablemente la asfixia porque ya no había más aire, ¿no? Bueno, entró el yogi y se quedó 3 horas y salió de lo más fresco, y todos lo vimos, ¿eh? Eso, ¿cómo se hace? Es un metabolismo especialísimo. Eliade, en su libro Imágenes y Símbolos, tiene una explicación. No la voy a decir ahora porque es extensa, ¿no? Una posible explicación. Pero eso no lo ha averiguado la ciencia. Entonces, ¿qué cosa podemos aducir al respecto? ¿Qué razones? ¿Qué práctica? No sé, ¿no? Hay pues estas cosas puntuales que no han tenido, o no tienen todavía una explicación, pues. Porque usted no puede vivir pues con 2 puñados de arroz al día, y tampoco puede meterse en una urna que tiene apenas aire para 15 o 20 minutos de 3 horas y salir de lo más bien, tranquilo y sonriente. No se puede, y eso es algo fuera de serie, es algo excepcional, pues, ¿no? Entonces, pero tenemos que averiguar. Lo que sí está perfectamente averiguado es que en todas estas situaciones documentadas, bien documentadas y por gente muy seria, no hay engaño. Eso sí, porque en esto ha habido mucho engaño, mucha patraña, ¿no? Eso sí es una cosa reconocida, lo reconozco yo. Muchísima patraña.
Pero no estos casos donde un yogui en la Universidad de la Sorbona detiene pues 2 veces el corazón, ¿no? Y la primera vez por 10 segundos y la segunda por 15. No, eso se puede ver ahí clarísimo, que están los aparatos, y ahí no hay engaño, que yo paré el corazón porque se me ocurrió así de casualidad, no. En fin, creo que Paul Eluard decía, hay otros mundos, pero están en este, decía. Un nuevo corte y ya volveremos. Se acaba de publicar la segunda edición del libro de Bernardo Albor, Don Quijote para empresarios. Esta es la segunda edición, publicación de la editorial San Marcos. Don Quijote para empresarios. Ustedes recordarán que con motivo de la primera edición de esta obra yo entrevisté al psicólogo Albor. Está visto pues que ha tenido muy buena acogida y eso justifica plenamente la segunda edición de su obra. Luego de un programa radial que tiene a su cargo Jorge Bruce, me extendieron una invitación para hablar sobre la sexualidad del limeño o del peruano, no sé, algo así. Pero desgraciadamente no había correspondencia en cuanto a los horarios, ¿no? O sea, había más bien al revés una incorrespondencia, porque en los horarios en que ellos están, yo no estoy. Y les he mandado la comunicación, por supuesto, a través, ¿no?, de la productora de este canal, de este programa, diciéndole pues que esa es la razón y no otra, ¿no? Porque yo en realidad estoy obligado a corresponder las 2 o 3 visitas que me ha hecho aquí el psicólogo Jorge Bruce, ¿no?, que es muy buen interlocutor, ¿no?, y una persona culta y amena, etcétera, de modo que yo estoy obligado a ir, pero la verdad es esa, no, por razones de horario se cruzaba, o sea, no, si escogen otro día, yo encantado, me avisan con tiempo, voy, ¿no? De modo que de todas maneras muchas gracias. Hay otro señor que dice que no quiere incurrir en una práctica censurada por la doctora Hildebrand y que se refiere a la substantivación del adjetivo mismo, ¿no?, y que es muy común en el lenguaje administrativo, ¿no? Hable usted con Juan Méndez, ¿no?, y vaya a tal oficina y regrese a la misma en la tarde, ¿no? Esas sustantivaciones, ¿no?, le parecen vitandas, execrables a Marta Hildebrand. Vea, sin embargo, ella misma también dice que en materia del lenguaje el uso es soberano y el uso ha terminado por imponer, ¿no?, esta sustantivación, ¿no?, de hecho, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué cosa queda? La otra opción, que es la posición de Cicerón. Uso, decía Cicerón, es pésima regla. Creo que esta es una posición tan extrema como la otra, ¿no? Entonces, lo único que queda para los amantes del bien decir es atender el decir de los mejores, ¿no? Eso es lo único. Porque si no, pues caemos, ¿no?, en una serie de concesiones al uso, muchas veces ignorante y vulgar, ¿no?, que termina imponiendo cosas pues que nunca debieron figurar y que figuran en el lexicón oficial, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a personas tan solventes en materia lingüística como Luis Jaime Cisneros y la misma Marta Hildebrand no les repugna el vocablo surrealismo, no les repugna, porque creo que en materia de lenguaje todos tenemos nuestras propias alergias y nuestras propias anafilaxias, nuestras susceptibilidades extremas. Pero como el vocablo surrealismo se introdujo a través de los intelectuales y artistas, y no fue el pueblo que no sabe francés el que introdujo surrealismo, entonces viene pues del ámbito, digamos, de la inteligencia, que en ese caso no fue tan inteligente, ¿no? Yo he hecho un estudio particular sobre la introducción en nuestro idioma de este término y creo que uno de los que
favoreció mucho, o quizá el introductor, no lo sé a ciencia cierta, fue el ilustre narrador argentino Julio Cortázar, ¿no? Porque hay testimonios de fines de la década de 1930 donde él ya usa el término, ¿no?, entre comillas, pero ya lo usa, ¿no? Y en su correspondencia se ve y todo. Yo he hecho un estudio muy completo, pero eso no quita que sea una barbaridad por donde se le mire. Y sin embargo, para personas, repito, solventes lingüísticamente, no les incomoda ese término. Pero la sustantivación del adjetivo mismo sí les puede incomodar tremendamente, ¿no? Como por ejemplo a la doctora Hilde, ¿no? A mí también me incomoda, pero no tanto, y yo nunca lo uso, nunca uso esa sustantivación. Pero veo pues que todo el mundo la usa, ¿no? Entonces el uso pues es soberano, ya terminó imponiéndola, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Pero claro, cada uno tiene, repito, sus propias anafilaxias, ¿no? Sus propias alergias. Yo, por ejemplo, nunca uso, a pesar de que está en el diccionario de la Academia, y que es un verbo perfectamente admisible, pero yo nunca uso el verbo ameritar, porque inmediatamente yo lo conexiono con los congresistas, que no son pues modelos de bien decir en absoluto, ¿no? Entonces siempre los congresistas dicen, bueno, y este hecho amerita una investigación. A cada rato ustedes ven, ¿no? Y también en los diarios, en las revistas también, cuando hacen comentarios políticos, dicen, no, eso amerita tal cosa. Bueno, a mí me parece chirriante ese verbo, ¿no? Yo nunca lo uso. Pues esa es mi particular malquerencia. Yo no la voy a, pues, a generalizar, porque a otros pues les parecerá de lo más normal usar ameritar y me van a decir, oiga, pero si figura pues en el, ¿no? Claro, en el diccionario académico. Sí, pero yo no lo uso. Bien, entonces repito, en esto, ni eso de que el uso sea soberano, porque hay ciertas cosas pues que habrán sido impuestas por el uso, pero yo no voy a decir DREA por pedrea, el uso impuso DREA, ni tampoco voy a decir pues jamás es que es una plebeyada, pero que está impuesta por el uso, ¿no? Es enfática, ¿no? Es una plebeyada enfática. Después otro señor me dice que cómo debe decirse, brasilero o brasileño. Vea, de estos dos gentilicios la Academia admite los dos, pero prefiere brasileño, ¿no? Después, a propósito de gentilicios, hay otro señor que también me dice, ¿no?, que cómo se forma el gentilicio del natural de Laredo, ¿no? ¿Laredano o laredino? Que aquí el Laredo en Trujillo es laredino, pero que en España es laredano. Vea, a mí no me gusta laredano y sería en todo caso pues laredino, pero le informo que en materia de gentilicio, de adjetivo gentilicio, que el adjetivo gentilicio se usa también como sustantivo y denota el lugar de origen o la nacionalidad de las personas, o lo perteneciente y propio, ¿no?, de dicho lugar, ¿no es cierto? Claro, la arquitectura limeña, ¿no?, o la limeña, ¿no? Bien, pero no hay reglas fijas, ¿no? Hay una serie de sufijos, de terminaciones que son las más conocidas y las más usadas, pero no hay reglas fijas. Vea, le voy a decir, al natural del Perú, ¿cómo se le debe decir? Todos decimos peruano. Pero en el diccionario de la Academia está perulero y peruviano hasta ahora. O tres maneras de decir. Perulero, peruviano y peruano. Pero se quedó peruano. ¿Cómo se debe decir? ¿Limano, limeño o limense? Se ha dicho antes limense y limano, pero se impuso limeño. Que a mí no me gusta, pero más bonito es limense, ¿no? Pero no, pues se impuso limeño y se quedó limeño, ¿no? Entonces, no hay pues reglas fijas, ¿no? ¿Cómo se le dice al natural de Camaná? No se le dice camaneño ni camanano, sino camanejo. Al natural de Huancayo, huancaíno, y también la papa a la huancaína. Pero al natural de Pacasmayo debería decírsele pacasmaíno, ¿no? Y no se le dice pacasmaíno, sino pacasmayino. Eso me hacía notar, recuerdo, si no me equivoco,
Eduardo González Viaña, que creo que es de Pacasmayo, y me decía, nosotros no somos pacasmaínos como los huancaínos, sino pacasmayinos. Bueno, santiagueño, decimos del natural de Santiago del Estero, en la Argentina. Santiagués, al natural de Santiago de Compostela. Santiaguero, al natural de Santiago de Cuba. Y santiaguino, al natural de Santiago de Chile y de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Yo antes decía Santiago Chuquino, pero allá me corrigió, me dijo, no, oiga, no, ¿qué es eso de Santiago Chuquino? Me dijeron, acá somos santiaguinos. Pero perdón, le dije yo, Santiago Chuquino es más completo, pues porque entra Chuco, ¿no? Chuco, Chuquino de Chuco. Pues. No quiere saber nada con Chuco. Entonces ellos son santiaguinos nomás. Y vaya usted a Santiago de Chuco y va a ver usted, todos son santiaguinos, nadie es Santiago Chuquino. Bien, al de Jerusalén, ¿cómo se le llama? No se le dice jerusaleño ni jerusalense, sino jerosolimitano. Al de Sevilla se le puede decir sevillano, pero también se le puede decir hispalense. Al de Madrid se le puede decir y se le dice madrileño, pero también matritense. La Real Academia Española, cuyo local está en Madrid, es la docta corporación matritense, no la docta corporación madrileña, ¿no? Luego, en el caso de Persia tenemos pérsico, persa y persiano. Pérsico solamente se dice del Golfo, el Golfo Pérsico. Persa se dice del habitante y de la alfombra persa. Y persiano no se dice de nada, porque es un término que prácticamente está en desuso, ¿no? Sin embargo, se puede decir de las tres maneras, persiano, persa y pérsico. Al natural de Venecia se le dice veneciano, pero también se le puede decir véneto. Santafesino es el natural de Santa Fe en la Argentina. Santafereño es el de Santa Fe de Bogotá en Colombia. Y santafeseño es el de Santa Fe de Granada en España. Al de Guadalajara no se le dice guadalajareño, sino tapatío. Ojos tapatíos son los ojos de Guadalajara, ¿no? Pero al natural de Guadalajara en España se le dice guadalajareño, no se le dice tapatío, eso solamente en México. En mi busca y rebusca de gentilicios, el gentilicio más singular y único que he hallado, ¿no? Porque no hay otro parecido, y está en el diccionario de la Academia, es defeño, así, defeño. D-E-F-E-Ñ o defeño. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa defeño? Es el deletreo de las siglas DF, Distrito Federal de México. México, Distrito Federal. Entonces, se ha puesto D, F, DF, y se le ha puesto la terminación eño, ¿no? Entonces es defeño. Entonces resulta que cuando uno dice defeño se refiere al que es natural, al que es habitante de México, Distrito Federal. Es una cosa única y así está en el diccionario. El gentilicio se ha formado sobre la base de el deletreo de las siglas DF, DF más eño, defeño. Es el gentilicio más sorprendente que he hallado. Pero repito, estimado señor, que no hay pues una regla fija, ¿no? De modo que pierde usted el tiempo pensando de que en esto hay pautas seguras y únicas. No, hay mucha libertad. Algunas están bien, otras no tanto, pero hay que atenerse pues al uso, ¿no? Luego, otro señor que me dice que cuando yo me referí o mejor dicho, cuando referí lo que refiere Vargas Llosa que ocurre en Bangladesh, cuando los amantes despechados o alguien que quiere pues dañar a las mujeres les echa ácido a la cara y las desfigura y las estigmatiza.
y por ese crimen realmente tiene apenas una multa de $5 cuando la tiene, ¿no? Porque generalmente ni siquiera paga $5 luego de haber desfigurado pues totalmente la mano. Pero él me dice que de repente pues para ellos eso es una práctica de lo más normal, ¿no? Y que no tenemos, que para nosotros es una cosa espantosa, pero de repente para ellos es lo más normal. Vea, yo comenté este punto y el mismo Vargas Llosa lo dice. Dice que para los usos y costumbres de esos pueblos, esas prácticas que nos parecen bárbaras y salvajes son prácticas normales. Vea, la clitoridectomía que se practica en África y en muchos pueblos islámicos es apoyada por el 80 y hasta el 90% de la población. Y la UNESCO y las Naciones Unidas tienen tremendos problemas para desplegar campañas en contra de esas prácticas inhumanas. No se puede, porque cuando todo un pueblo está a favor de la práctica y viene una organización como la UNESCO o las Naciones Unidas para querer enmendar las cosas, va a fracasar como hasta ahora ha fracasado. Bien, me indican que debo cortar para luego una brevísima pausa comercial y la correspondiente despedida, de modo que hasta aquí el programa y luego una despedida.